¿Qué revelaron los arqueólogos dentro de una pirámide oculta cerca de Saqqara? ¿Y por qué estas representaciones antiguas están dejando desconcertados a especialistas de todo el mundo? Entre figuras inquietantes detenidas en el tiempo y signos que no encajan con el estilo egipcio conocido, cada hallazgo dentro de esta cámara sellada pone en duda lo que creíamos entender sobre las civilizaciones antiguas. Acompáñanos en lo nunca contado, porque lo que fue descubierto detrás de estos muros no solo es auténtico, sino que también resultará tan perturbador como fascinante. En una zona desértica cercana a Saqqara, un grupo de arqueólogos dirigió su atención hacia una elevación que durante años había pasado inadvertida. Bajo aquella franja de arena inestable, los instrumentos registraron irregularidades que insinuaban la presencia de una estructura oculta. Tras varias semanas de excavaciones meticulosas, las herramientas finalmente chocaron contra una superficie pétrea distinta a cualquier acceso funerario conocido. El umbral, sellado y completamente desprovisto de inscripciones, permanecía como un misterio silencioso en un territorio saturado de tumbas reales. La expectación era intensa. El equipo intuía que este hallazgo podía modificar la comprensión aceptada sobre los antiguos gobernantes de Egipto. Cuando los primeros destellos de luz penetraron el interior, los arqueólogos quedaron paralizados por la sorpresa. Los muros irradiaban imágenes tan nítidas que parecía que habían sido pintadas no hacía miles de años, sino apenas el día anterior. Los colores conservaban tonos jamás vistos en otra tumba, con azules profundos como la noche y dorados que vibraban bajo el titilar de las antorchas. El aire permanecía inmóvil, como si la cámara exigiera respeto absoluto. Cada elemento transmitía intención. Nada parecía colocado al azar, lo que sugería que aquel recinto había sido destinado a una figura de enorme relevancia o a un rito cuyo significado se había perdido con el tiempo. La arquitectura misma contribuía al enigma. Las proporciones eran inusuales para Saqqara, con muros más altos de lo esperado para una construcción funeraria de esa época. En algunos nichos aparecían objetos de aparente carácter ceremonial, aunque imposibles de clasificar con precisión. Los relieves tallados mostraban un nivel de exactitud que incluso las herramientas modernas tendrían dificultades en reproducir, y la disposición del espacio parecía seguir un patrón deliberado, lo que llevó a ciertos especialistas a proponer que la propia estructura funcionaba como un mensaje codificado. No se trataba de un sepulcro cualquiera, sino de un complejo acertijo labrado en piedra. Al avanzar con el análisis, surgieron inscripciones que habían quedado parcialmente ocultas bajo restos acumulados. Las figuras, desconocidas para los expertos en escritura egipcia, mostraban secuencias que parecían narrar acontecimientos en orden cronológico, aunque empleaban una sintaxis completamente ajena a los sistemas jeroglíficos. Algunos signos recordaban iconografías tradicionales, pero deformadas de manera que insinuaban significados simbólicos más profundos. Este lenguaje inusual distinguía la cámara de cualquier otra, insinuando un conocimiento o creencias intencionalmente apartadas del registro histórico. Los objetos recuperados incrementaban aún más el asombro. Vasijas de cerámica con un brillo semejante al vidrio retenían restos de sustancias imposibles de identificar de inmediato. Fragmentos de tejidos revelaban técnicas de tejido mucho más sofisticadas que las documentadas para la época. Incluso los restos óseos hallados en un nicho lateral mostraban peculiaridades anatómicas que provocaron intensos debates entre antropólogos. Cada pieza planteaba nuevas incógnitas, como si el lugar hubiera sido concebido para desafiar a quienes se atrevieran a estudiarlo. Las leyendas locales añadían un matiz inquietante. Durante generaciones se había susurrado la existencia de una reina enterrada lejos de la necrópolis principal, relatos que siempre se habían descartado como fantasías rurales. Sin embargo, el cruce de estas historias con registros antiguos empezó a mostrar coincidencias. Algunos textos mencionaban una tumba diseñada para ocultar secretos tanto de invasores como de castas sacerdotales. La concordancia entre estos relatos y el hallazgo físico sugería que los constructores habían buscado deliberadamente mantener aquel lugar en el anonimato, dejando que solo los más persistentes llegaran a descubrirlo. El impacto del descubrimiento se extendió rápidamente más allá de Egipto. Académicos y medios internacionales acudieron para contemplar los murales intactos, generando una atmósfera casi sagrada, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero entre la admiración emergió una inquietud inevitable. ¿Qué verdades habían sido encerradas allí durante tantos milenios? ¿Por qué se decidió que jamás debían salir a la luz? Bajo esa superficie tranquila parecía esconderse una historia de poder, sigilo y quizá un saber que alguien quiso apartar de la mirada humana. ¿Sería posible que estas paredes guardaran revelaciones capaces de cuestionar lo aceptado sobre el Egipto antiguo? Quédate, porque el misterio apenas comienza.
Cuando los exploradores lograron adaptar la vista a la penumbra de la cámara, los muros comenzaron a revelar un panorama que nadie esperaba. En el centro se encontraba la imagen dominante de una mujer de linaje real, claramente una faraona, erguida con una serenidad imponente y con el tradicional tocado nemes, aunque sus ojos mostraban una conciencia poco habitual en el arte egipcio. Frente a ella aparecía un ser que no encajaba con ningún registro histórico, de estatura inusualmente elevada, con un cráneo alargado y delgado, y unos ojos oscuros que parecían seguir cada movimiento dentro del recinto. El contraste entre ambos resultaba desconcertante. Aunque los murales egipcios solían representar dioses, reyes y criaturas míticas, esta escena transmitía algo distinto, casi viviente. Su presencia encendió un debate inmediato. Algunos expertos plantearon que podía tratarse de un símbolo, quizá una representación de contactos foráneos o guías espirituales, mientras que otros arriesgaron interpretaciones mucho más polémicas. La forma de la cabeza no coincidía con el estilo artístico de Amarna, ni con ninguna figura humana o divina conocida. Sus proporciones y la forma en que se sostenía sugerían intención e inteligencia. Incluso los detalles más mínimos, como la manera en que su mano flotaba sobre un cetro ceremonial, insinuaban una historia más profunda que un simple acto ritual, una narrativa que ponía en duda el entendimiento tradicional de las creencias egipcias. A su alrededor se desplegaban escenas menores, cada una más desconcertante que la anterior. Asistentes, animales y símbolos celestiales parecían interactuar con la pareja central de formas que desafiaban cualquier interpretación convencional. Uno de los animales mostraba rasgos parcialmente reconocibles, mezclados con otros imposibles de asociar con criaturas reales, lo que dificultaba relacionar estas imágenes con la cosmología egipcia establecida. Era como si el mural describiera una dimensión paralela donde la autoridad de la faraona se extendía más allá del mundo físico. La mezcla de colores reforzaba esa sensación irreal. Tonalidades profundas de azul cobalto y destellos dorados iluminaban a la figura alta, diferenciándola de los ocres cálidos del atuendo real. Las sombras y luces estaban aplicadas con tal precisión que, al aplicar luz ultravioleta, la imagen parecía adquirir movimiento. Capas ocultas de pigmento revelaban marcas adicionales alrededor de los ojos y manos del ser, quizás señales rituales o conocimientos reservados solo para iniciados. Todo esto sugería un mensaje cuidadosamente cifrado, diseñado para ser descubierto únicamente por quienes examinaran el mural con detenimiento. Las implicaciones culturales eran igualmente provocadoras. Si aquella figura representaba a un visitante proveniente de una tierra remota, implicaría un nivel de contacto jamás registrado entre Egipto y civilizaciones desconocidas durante el mandato de la faraona. Los textos rituales junto a la escena insinuaban prácticas diplomáticas o tal vez una alianza espiritual, aunque la iconografía y la estructura de las inscripciones no coincidían con ningún registro previo. La cercanía entre ambos personajes, la ligera inclinación de la reina hacia la figura y la forma en que sus miradas parecían encontrarse, transmitían un tipo de confianza o comunicación de un significado extraordinario. ¿Se trataba de un relato literal, de una metáfora o de algo completamente distinto? El ambiente en la cámara se volvió más denso mientras el equipo trataba de descifrar el propósito del mural. La calma autoritaria de la faraona contrastaba con la quietud casi hipnótica del ser alto, creando una narrativa que parecía mezclar política, espiritualidad y quizá algo más allá de la comprensión humana. Cada elemento, la estatura de la figura, su postura, su ubicación y el uso del color, parecía haber sido planeado para transmitir un mensaje específico. ¿Podría tratarse de una alianza olvidada? ¿Un encuentro de naturaleza cósmica? ¿O simplemente una propuesta artística que se perdió con los siglos? Los especialistas no encontraban respuestas concluyentes, y el interés del público creció aún más cuando las imágenes en alta resolución comenzaron a circular por todo el mundo. ¿Quién o qué era aquel ser imponente? ¿Y por qué aparecía en una interacción tan cercana con la reina? La invitación quedó abierta. Descubrir los secretos ocultos detrás de esta historia apenas comienza. Los arqueólogos apenas se acercaron a aquellas pinturas, cuando comprendieron que estaban frente a una obra que no se parecía a nada registrado antes. Los colores mantenían un brillo tan intenso que parecía imposible que hubieran sobrevivido tantos siglos, como si los artistas hubieran usado procedimientos y materiales muy avanzados para su época. Bajo la superficie, diminutas partículas minerales destellaban, molidas con extremo cuidado y mezcladas con sustancias que la ciencia actual aún no logra identificar por completo. Algunos tonos cambiaban sutilmente según la dirección de la luz, generando la impresión de que las figuras respiraban o se movían. La meticulosa precisión revelaba una habilidad que superaba lo decorativo y apuntaba a un propósito simbólico o ritual. Los análisis microscópicos mostraron capas superpuestas aplicadas siguiendo una secuencia sorprendentemente compleja. Debajo de un azul profundo aparecía un compuesto mineral desconocido que resistía cualquier intento de degradación química. También se encontraron láminas de oro extraordinariamente delgadas y, aún así, firmes, adheridas mediante una técnica que ningún artesano moderno consigue reproducir.
lo que permitió que se mantuvieran unidas a la piedra durante milenios. Incluso los trazos hablaban por sí solos. Líneas finas y controladas detallaban ojos, dedos y vestimentas ceremoniales, evidenciando un dominio técnico y un entendimiento profundo de lo que cada elemento debía transmitir. Todo sugería que la creación del mural tenía una dimensión sagrada. Algunos colores procedían de lugares muy lejanos a Saqqara, lo que indicaba redes de intercambio amplias o la intención de obtener materiales raros por su valor simbólico. El rojo pudo haber llegado del desierto oriental, mientras que un tono azul muy suave probablemente provenía de montañas situadas a cientos de kilómetros, mostrando un esfuerzo consciente por reunir sustancias no solo por su apariencia, sino por el significado espiritual que se les atribuía. Cada elección fortalecía la historia representada y contribuía a la atmósfera solemne de la cámara. Las exploraciones con luz infrarroja revelaron todavía más. Bajo la pintura visible aparecieron bocetos, rectificaciones e incluso diminutas inscripciones que parecían servir de guía para otros artistas o transmitir indicaciones rituales. El mural no era una pieza estática, sino un proceso vivo en el que cada fase mostraba la evolución de la idea original, como si sus creadores hubieran querido que su mensaje cruzara los siglos. Ninguna tumba contemporánea presentaba tal nivel de intención y complejidad. La disposición misma de los colores parecía cargada de significado. Los tonos cálidos se vinculaban con elementos espirituales o divinos, mientras que los colores fríos destacaban aspectos terrenales. Algunos expertos observaron que ciertos pigmentos coincidían con puntos celestes visibles desde la tumba en momentos específicos del año, lo que sugería que el diseño combinaba astronomía, arte y ritual en una sola experiencia. Se llegó a plantear que las escenas estaban pensadas para ser interpretadas en relación con el recorrido del Sol y las estrellas. Aún más sorprendente fue hallar pigmentos que contenían restos orgánicos. Las primeras pruebas químicas insinuaron la presencia de sustancias provenientes de plantas con efectos medicinales o incluso alteradores de la percepción. Esto abrió posibilidades inesperadas. Tal vez los colores cumplían una función dentro de ceremonias destinadas a modificar el estado de conciencia de quienes ingresaran a la cámara. Si así fuera, los murales no serían simples obras visuales, sino herramientas diseñadas para influir en la experiencia de quienes los contemplaban, fusionando arte, ciencia y ritual. ¿Qué secretos guardaban aquellos materiales? ¿Y podrían las señales ocultas bajo las capas de pintura revelar la historia más profunda de la reina y de la misteriosa figura que la visitó? Permanece aquí, porque lo siguiente revelará símbolos extraños y mensajes imposibles de descifrar. Al dejar de concentrarse únicamente en los pigmentos y comenzar a analizar los murales completos, el equipo descubrió un nivel distinto de enigma. Alrededor del faraón y de la figura colosal aparecían símbolos tan complejos que no encajaban en ningún estilo conocido de la iconografía egipcia. Algunos parecían animales reinterpretados, otros patrones geométricos que repetían secuencias sutiles. Un examen minucioso reveló que no eran simples adornos. Cada motivo parecía interactuar con el siguiente, como si formaran una trama oculta que contenía instrucciones codificadas o relatos encubiertos. Nada parecía casual. Cada trazo transmitía una intención que escapaba incluso a especialistas experimentados. Entre esos signos aparecían representaciones de cuerdas y líneas que se cruzaban en distintas direcciones, vinculando figuras, objetos y elementos celestes. Algunos investigadores plantearon que estas conexiones podían reproducir posiciones estelares o ciclos lunares, quizá preservando conocimientos astronómicos. Otros propusieron que esos trazos reflejaban rituales que unían lo terrenal con lo divino. En una parte del mural se veía un conjunto de formas abstractas rodeando a un pequeño humanoide, lo que provocó especulaciones sobre si representaba energía, movimiento o algo aún más desconocido. También se distinguían pequeños grupos de figuras que recordaban herramientas o instrumentos, dispersos a lo largo del mural. Algunos semejaban objetos ceremoniales, mientras que otros no tenían paralelo en los registros arqueológicos. Restos metálicos incrustados en estas representaciones insinuaban que no eran meros símbolos, sino posibles indicaciones técnicas de métodos o procesos que ya no comprendemos. Parecía como si el mural funcionara como un manual visual destinado a transmitir prácticas rituales o conocimiento especializado a través de generaciones, aunque su propósito real permanecía oculto. A todo esto se sumaban secuencias de glifos abstractos que recordaban una escritura temprana, pero que no correspondían a ningún sistema conocido. En ocasiones se repetían de manera que sugería conteo o medición. En otras, parecían colocados deliberadamente para confundir. Algunos investigadores consideraron que podían ser advertencias, mensajes diseñados para preservar o proteger información de quienes no debían acceder a ella. Otros plantearon que quizá registraban acontecimientos históricos en un código aún indescifrable. Las paredes estaban llenas de un lenguaje vibrante, pero reservado solo para quien pudiera comprender su estructura. Cuanto más estudiaban los expertos, más evidente se volvía que los murales habían sido concebidos con múltiples niveles de significado. Cada elemento, desde los animales híbridos hasta las formas abstractas, dialogaba con los pigmentos, las sombras
sombras y la ubicación dentro del espacio para crear un relato complejo e imposible de interpretar por completo. No era arte en el sentido tradicional. Era un sistema diseñado para despertar preguntas, inquietud y quizá incluso temor. Quienes ingresaban a la cámara sentían un cambio sutil en su percepción, como si las paredes transmitieran mensajes que escapaban a la lógica lineal. ¿Podrían estos símbolos contener instrucciones, advertencias o conocimientos para los que aún no estamos preparados? Lo que sigue promete sumergirse en secretos aún más oscuros. En cuanto las fotografías en alta resolución de la cámara llegaron a manos de la comunidad académica internacional, la reacción fue inmediata y desbordada. Investigadores, especialistas en historia y curiosos de múltiples disciplinas se apresuraron a examinar minuciosamente cada fragmento de las pinturas murales, mientras la discusión crecía sin control en el ámbito público. Laboratorios de diversos países iniciaron estudios de pigmentos mediante técnicas de espectroscopia avanzada y fluorescencia de rayos X para identificar composiciones químicas. Cada capa de coloración y cada rastro mineral fueron documentados con extremo detalle. Los análisis revelaron mezclas poco habituales en el arte egipcio, entre ellas compuestos metálicos resistentes a la oxidación y minerales que jamás habían sido registrados en esa zona. Estos resultados no hicieron más que incrementar el interés y abrir interrogantes sobre cómo los antiguos artesanos pudieron lograr semejantes efectos sin herramientas modernas. Los escépticos, por su parte, procuraron mantener la cautela. Algunos expertos afirmaban que la figura alargada podía ser solamente una representación simbólica o intencionalmente estilizada, en lugar de una prueba de algo fuera de lo común. Otros insistían en que los colores poco usuales y los símbolos extraños seguían siendo compatibles con la creatividad egipcia, señalando tumbas con iconografía igualmente atípica. Sin embargo, incluso los críticos más prudentes reconocieron que los pigmentos y las técnicas de aplicación desbordaban lo conocido. La propia materia prima sugería rutas comerciales muy amplias o conocimientos químicos olvidados durante siglos. Con el tiempo, el debate dejó de centrarse en la autenticidad de las pinturas y se desplazó hacia lo que implicaban. Conforme aumentaba el escrutinio científico, comenzaron a surgir interpretaciones poco convencionales. Redes sociales y foros en línea se saturaron de teorías, algunas asegurando que las pinturas demostraban contacto con entidades de otros mundos o con una civilización desaparecida que poseía saberes avanzados. Circulaban videos mostrando supuestas alineaciones exactas entre la figura alta, la reina y ciertas constelaciones, insinuando un mensaje cósmico oculto en la piedra. Aunque muchas de estas propuestas eran exageradas, ponían de manifiesto un hecho llamativo. Las pinturas habían capturado la imaginación global como ningún hallazgo arqueológico reciente. La gente no solo se impresionaba por su estética, sino por la rareza incontestable de lo que mostraban. Equipos de investigación aplicaron nuevas tecnologías para profundizar aún más. Escaneos tridimensionales y fotogrametría detallaron la cámara como nunca antes, revelando relieves diminutos invisibles a simple vista. Microsurcos en la superficie pintada apuntaban al uso de herramientas extremadamente finas, lo que sugería un nivel de precisión mucho mayor del esperado para ese periodo. Dataciones mediante radiocarbono en residuos orgánicos contenidos en los pigmentos coincidían con el final del Reino Antiguo, pero los métodos utilizados para crear las pinturas implicaban un conocimiento técnico que hasta entonces no se había asociado con esa época. La combinación de cronología antigua y técnica adelantada generó un enigma que desafiaba las líneas temporales tradicionales de la innovación humana. Uno de los hallazgos más desconcertantes provino de restos químicos detectados en representaciones de objetos ceremoniales pintados en los muros. El análisis espectroscópico reveló tintes de sustancias que, de haber sido utilizadas deliberadamente, podrían haber provocado efectos psicoactivos leves. Algunos especialistas plantearon que dichos compuestos quizá formaban parte de rituales destinados a alterar la percepción durante ceremonias o a guiar a los participantes por experiencias simbólicas. Si esto era correcto, las pinturas no solo tenían un propósito decorativo, sino que funcionaban como instrumentos para influir en la percepción humana, moldeando el modo en que el observador interpretaba la escena sagrada. A pesar del rigor con el que se documentaba todo, el interés público seguía alimentado por lo inexplicable. Las teorías conspirativas iban desde supuestas tecnologías ocultas perdidas para la humanidad, hasta la idea de que las pinturas contenían profecías o describían seres de otros planos. Los medios difundían el debate como una confrontación entre la ciencia establecida y lo imposible de explicar, magnificando ciertos detalles para generar impacto. Documentales, podcasts y videos virales resaltaban
mostraban cada rasgo extraño, desde el cráneo alargado hasta las criaturas híbridas y los glifos abstractos, convirtiendo la cámara en un fenómeno cultural global de la noche a la mañana. Incluso dentro del ámbito académico se generaron colaboraciones inéditas. Químicos, arqueólogos, astrónomos y antropólogos discutían la relación entre los símbolos y los ciclos lunares, el valor de los pigmentos exóticos y el marco cultural más amplio. Cada congreso aportaba nuevas hipótesis, aunque ninguna lograba explicar por completo el misterio. La cámara se transformó en un punto donde las pruebas y la imaginación convivían, desafiando la idea de que la historia puede interpretarse de manera definitiva. Las pinturas habitaban un territorio intermedio entre lo real y lo especulativo, tangibles y a la vez profundamente enigmáticas. Mientras crecían las discusiones, los investigadores detectaron patrones sutiles que cambiaban según la iluminación o la posición del observador. Algunos sostenían que este efecto era intencional, una especie de código visual diseñado para revelar significados distintos según el movimiento. Otros atribuían la variación al envejecimiento natural, aunque nadie podía explicar por qué las irregularidades parecían deliberadas. Estas discrepancias impulsaron aún más estudios, y nuevas universidades enviaron especialistas que antes no mostraban interés por el arte antiguo. En medio del fervor surgieron preguntas éticas. ¿Debía abrirse la cámara al público con el riesgo de deterioro y explotación, o mantenerse bajo estudio restringido? Los conservadores advirtieron que la humedad, la luz y la presencia humana podían dañar irreversiblemente los delicados pigmentos. Encontrar el equilibrio entre la curiosidad, la investigación y la preservación se volvió un asunto urgente. El descubrimiento mismo había expuesto la tensión entre divulgar el saber y protegerlo, recordando cuán vulnerable es el acceso de la humanidad a su propia historia. El debate continuaba expandiéndose, demostrando que estas pinturas estaban influyendo no solo en la discusión académica, sino también en la responsabilidad cultural de desenterrar el pasado. Y sin importar cuántos estudios se completaran, una pregunta persistía: ¿cuál era el propósito final de estas pinturas y qué conocimiento transmitieron los antiguos que todavía se nos escapa? Cada avance científico parecía profundizar el enigma en lugar de resolverlo. El mundo observaba con expectación mientras los expertos navegaban un laberinto de pigmentos, símbolos y posibles alineaciones cósmicas, donde cada hallazgo abría nuevas interrogantes sin respuestas inmediatas. La cámara se había convertido en un acertijo universal, un espacio donde lo tangible tocaba lo fantástico, cuestionando nuestras certezas e inspirando asombro. En medio del silencio de aquellos muros olvidados resonaba una duda: ¿es posible descifrar alguna vez lo que estos murales quisieron transmitir, o fueron creados para mantenerse siempre un paso más allá, despertando la curiosidad de quienes llegarían siglos después en busca de una verdad que quizá nunca debió ser encontrada? No olvides suscribirte al canal, déjanos tus comentarios y dale me gusta a este video. Te dejamos otros videos en pantalla que podrían gustarte. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video para más descubrimientos como este. Esto fue Lo Nunca Contado.